Ruth. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el personaje más importante en el libro de Ruth? ¿Eso fue una pregunta o una afirmación? Ruth es el personaje. ¿Cuántos están de acuerdo que Ruth es el personaje más importante en el libro de Ruth? Ok, bueno, Ruth no es el personaje más importante en el libro de Ruth, sino Noemí. Noemí es el personaje más importante. Sí, quizás David también, porque todo está apuntando hacia el reinado de David, pero definitivamente no es Ruth el personaje más importante. Mire, es un libro corto, obviamente, de 4 capítulos. Hay 85 versículos en todo el libro de Ruth. 85 versículos, o sea, es un libro corto. Ahora, de esos 85 versículos, 55 versículos, poco más de la mitad, 55 de los 85 corresponden a diálogos. O sea, diálogos. Están hablando, está hablando Noemí y está hablando con Ruth. Ahora, de esos 55 versículos, 255 palabras corresponden a Noemí y 120 palabras a Ruth. ¿No? Así que habla muchísimo más, o sea, el libro está mucho más enfocado en Noemí, que es el personaje clave de esta historia, que en Ruth. Y es interesante que al final del libro, cuando Ruth tiene un hijo, ¿qué es lo que dice el libro? La gente dice que, ¿qué dice? ¿Que Ruth tuvo un hijo? No, que Noemí tuvo un hijo. ¿Sí? Le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Nunca lo vieron? ¿Sí? Ok, ahora lo vamos a ver. Bueno, Ruth 4:11, vamos a verlo ya. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga Bueno, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. O sea, Ruth. Dice, tomó a Ruth, vos, tuvieron un hijo y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente cuyo nombre está celebrado. O sea, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿No? Bueno, el libro nos muestra obviamente la misericordia de Dios en la vida de Noemí, esto es algo importante, ellos pecaron. Ellos pecaron al salir de Palestina, ellos no deberían haber salido. Ellos salen de Judá hacia Moab, no lo deberían haber hecho, ¿no? O sea, para que usted tenga una idea más o menos del mapa, recuerden que acá tenemos, acá está el mar de Galilea, acá tenemos el mar Muerto, acá está el mar Grande o el Mediterráneo. Ellos entraron por acá, ¿sí? Tomaron la tierra prometida, Judá está por acá. Y lo que ellos hicieron, ir a Moab, que está acá, Moab. No sabemos si hicieron esto o se hicieron esto, ¿sí? Pero ellos salen de Palestina, algo que no debían hacer. O sea, tengamos en cuenta esto, que ellos están desobedeciendo a Dios. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? ¿Debían salir de Palestina? No, ellos debían quedarse y combatir contra la gente que estaba ahí, pero no debían irse de ahí. Entonces, tengan en cuenta esto. Estas personas que están saliendo están desobedeciendo a Dios, ¿sí? El título tenemos tanto en hebreo como en las Septuagintas Ruth,
los hechos, cuando ocurren los hechos. Ahí tenemos las fechas del 1126 al 1105. El autor, el contexto histórico de este libro lo sitúa en la época de los jueces, o sea, es cuando está ocurriendo esto. Simultáneamente es el tiempo de los jueces, cuando se está dando la historia de Ruth. Al final del libro se nombra al rey David, por lo tanto debe haberse escrito durante los días del rey David. La tradición confiere la autoría a Samuel y es bastante probable que haya sido Samuel el que haya escrito este libro. Contexto histórico. Israel estuvo rechazando a su rey, Dios, Jehová, hasta el punto que al final del periodo de los jueces lo que reinaba era la injusticia, o sea, todo estaba pata para arriba, era todo un desastre. Y tanto Abimelech y Noemí, Malón, que eran los hijos de ellos, y Ruth, y Kelión, y Orfa, o sea, más bien estas personas estaban desobedeciendo porque salieron de Palestina. En respuesta a ese rechazo, lo que hace Dios es disciplina a su pueblo, los esclaviza y los priva de comida, o sea, no tienen ahora que comer. Si nosotros pensamos en Deuteronomio 28, ¿qué son las dos primeras maldiciones que vienen sobre aquellos que desobedecen? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que ocurre es que no tienen nada para comer y lo segundo es que se cierra su vientre, o sea, no tienen hijos. Maldito será el fruto de tu vientre. Y de las primeras bendiciones que encontramos es, bendito será el fruto de tu vientre. Entonces, esas son las dos primeras maldiciones que vienen sobre aquellos que desobedecen a Dios. Entonces, lo primero que ocurre es no hay comida, y Malón y Kelión viven ahí 10 años y no tienen hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Cuando no tenían hijos deberían haberse preguntado por qué es que no tenemos hijos. Porque estamos desobedeciendo. Por eso no tenemos hijos. ¿Sí? Un hombre de Belén, sigo leyendo, llamado Elimelech, en vez de invocar el nombre de Jehová y confiar en que Dios lo había puesto en ese lugar y que Dios le podía proveer, ¿qué hizo? Él huye a Moab con su familia, su esposa y sus hijos, aunque debía quedarse en la tierra matando a los cananeos. Bueno, a uno podría decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un solo hombre? O sea, ¿cuál es la diferencia que podría hacer un solo hombre peleando en Palestina contra miles de enemigos? O sea, es una sola familia. Bueno, no es excusa. Él tenía que obedecer, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Samuel, el capítulo 14, cuando Jonathan y su criado hacen retroceder a todo un ejército, 2 personas. Entonces lo importante no es si pensamos nosotros, bueno, es una sola persona. No, el hecho no es ese, el hecho es que debemos obedecer a Dios y no hay excusa para no hacerlo. Después de la muerte de Elimelech, sus 2 hijos aún caen más bajo y se casan con 2 mujeres moabitas. En este momento, o sea, el casarse con mujeres moabitas es un pecado terrible. O sea, era algo que no debían hacer. O sea, lo que estaban haciendo era rebelarse directamente al mandato que habían recibido de parte de Moisés en Deuteronomio 23:3, donde dice que no debían casarse con moabitas. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Se casan con moabitas. Y usted va a ver siempre en el libro de Ruth que se repite constantemente Ruth la moabita. Ruth la moabita. A propósito, para que quede bien claro que nunca debería haberse casado con una moabita. Y es repetido, ¿no? Una moabita no podía estar en la congregación de Jehová. Así que los 3 son
malos, son malones, ¿no? Abimelec no solamente, sino Malón su hijo y Queleón, ¿sí? Son sus dos hijos, Malón y Queleón. Así que Dios continúa disciplinando a la familia de Elimelec. Ahora los dos hijos mueren. Y a la luz de estos eventos hay 3 viudas. 3 mujeres. Murieron los hombres, quedaron las 3 mujeres. Ahora tenían que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entender la disciplina de Jehová y van a regresar a la tierra para confiar en Dios o no? Aunque una se queda de esas mujeres, Noemí y Ruth, o sea, Orfa se queda, una de las esposas una de sus nueras. Noemí y Ruth responden con un sí clamoroso, llegando a ser una luz brillante en medio de tiempos oscuros de los jueces. Debemos recordar que la audiencia original del libro de Ruth vivía durante el principio de la monarquía. A lo largo de los tiempos de los jueces, muchos llegaron a pensar que Dios se había olvidado de Israel y de la promesa que Dios le había hecho a Israel de darle un rey. O sea, parece que Dios se olvidó de esto. Pero Dios le demuestra en el libro de Ruth que desde generaciones atrás Dios había ordenado todo para que naciera el rey que él había escogido. O sea, uno dice, bueno, no, Dios prometió un rey y parece que leemos el libro de los jueces y decimos, no, Dios se olvidó de esto. Bueno, simultáneamente Dios está trabajando, ¿sí?, preparando todo para que David interrumpa luego en la historia, ¿no? Entonces, Dios está manejando ahí cada uno de estos detalles. Lo que también sirve para confirmar, sin la menor duda, que Jehová había escogido a David. O sea, se escribe, Samuel escribe este libro precisamente cuando tiene que afirmarse el llamado de David. O sea, ahí está peleando Saúl con David y el que llegue este libro al pueblo le da la seguridad que sin duda era David el que había sido escogido por Dios, por este libro, por el libro de Ruth. Tema y propósito. Tema, el Redentor pariente. Propósito, Jehová en segundo plano, pero sobrenaturalmente planea para llevar a cabo el nacimiento de su rey a través de las acciones de su pueblo. O sea, parece que nada está ocurriendo con sentido, pero es Dios orquestando cada detalle para el nacimiento de David. Resumen, el libro de Ruth nos recuerda la historia de la misericordia de Dios en la vida de Noemí, quien después de la muerte de su esposo y de sus 2 hijos, decide regresar a la tierra de Israel. A pesar de las pruebas, Noemí da un testimonio de Jehová tan impactante a sus nueras que Ruth decide rechazar a su Dios moabita y regresar con su suegra a servir a Jehová. Una vez en la tierra, Jehová en su control les bendice guiándolas a un Redentor pariente, quien no solamente redimió la tierra de Noemí, o sea, las posesiones de Noemí, sino también que se casó con Ruth. Tras toda la historia se ve la mano de Dios, quien no había rechazado a su pueblo y quien generaciones atrás ya había planeado el nacimiento del rey David. Es necesario mencionar que la palabra traducida como virtuosa en Proverbios 31:10 solamente se utiliza 2 veces en todo el Antiguo Testamento, en Proverbios y en Ruth. Todo el mundo reconoce que Ruth era una mujer virtuosa. Y es impresionante cómo el testimonio de Noemí, de su suegra, impacta, ¿no? O sea, es una mujer dando testimonio de su Dios e impacta, ¿no?, a su nuera de tal manera que ella decide renunciar a su familia, a su Dios y seguir entonces a Noemí.
Nuestro Señor Jesucristo va a nacer de la descendencia de Ruth. Y Ruth llega a Palestina por el testimonio de su suegra. Y claro, acá nosotros lo que podemos ver es la soberanía de Dios. Seguramente Noemí no entendía lo que estaba pasando, ni cuál era el propósito de Dios, ni lo que estaba ocurriendo, pero ella, importante, ¿no? Ella confiaba en Jehová, ella confiaba en Dios y mostraba esa confianza y ella hablaba de su Dios y le compartió de su Dios a sus nueras. Y dio un testimonio que impacta obviamente a Ruth y ella toma esa decisión de seguirla hacia Palestina y por medio de esta decisión que toma esta mujer, Dios bendice luego a todo el mundo, ¿no? De ahí viene luego nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito del libro, o sea, pensando que estaban en el tiempo de los jueces, donde todo era un caos, pero en momentos donde todo es un caos, donde todo está pata para arriba, donde cualquier persona podría decir, bueno, si todo está desordenado, si nadie está obedeciendo a Dios, si nadie está teniendo en cuenta la Torá, si nadie está teniendo en cuenta a Dios, entonces, bueno, nosotros tampoco, no lo tengamos en cuenta. Bueno, lo que nos muestra el libro, que en tiempos de caos, en lugares donde parece que la gente se ha olvidado de Dios, a nosotros nos toca obedecer y confiar. Obedecer y confiar, ¿no? En Dios. Si Dios prometió un rey, Dios va a dar un rey y debemos entonces, o ellos debían confiar, esperar en paz que se cumpla esta promesa. No en el tiempo quizás que pensábamos, no, a veces no en el tiempo que los hombres piensan, pero Dios cumple su promesa. Él es fiel. Hay un quiasmo, ahí nosotros lo vemos en la ilustración de la página 24. Todos saben lo que es un quiasmo, ¿no? Hemos hablado de esto varias veces. Qué lindo, lo cerré, ¿no? Acá está. Aquí vemos, por ejemplo, Noemí vaciada, Noemí llenada, las nueras de Noemí, los parientes de Noemí, uno se va, uno se queda, una se va, una se queda. O sea, todo para llevarnos al centro de Ruth, ¿no? Allí pidiendo matrimonio, pidiendo comida. Hay mucha similitud en los extremos. Y lo impresionante ahí es como Ruth rechaza a sus dioses por el testimonio que Noemí le da. El bosquejo es simple: decisión de Ruth, la fidelidad de Ruth, la demanda de Ruth, la redención de Ruth. Es la forma que podemos enseñar el libro. Capítulos y pasajes claves, vamos rápido. Obviamente el versículo de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pasaje clave, nuestro pariente es y puede redimirnos. Vos redime a Ruth y se casa con ella. Y luego de allí fue engendrado David. Personajes claves: Ruth, obviamente la moabita que llegó a ser parte de la línea mesiánica. Cuando nosotros vemos la ilustración de esto, aquí vemos Abraham, el sobrino Lot, bueno, Abraham Judá, Judá Boz, Lot Moab, Moab Ruth, y luego aquí vemos la descendencia, ellos se casan, y la descendencia de los hijos, hasta llegar a David. Ese cuadro lo tienen ustedes también o en su carpeta o en la plataforma. Bueno, Boz es un pariente cercano de Noemí que se casa con Ruth.
También este es un personaje, o sea, vos es un personaje también impresionante porque también está en el tiempo de los jueces donde todos hacían lo que bien le parecía, nadie obedecía, todos estaban por la suya, pero vemos que él es un hombre piadoso, él no es tan cualquiera como las otras personas. Él es un hombre piadoso y Dios lo está bendiciendo por ser un hombre piadoso. O sea, en medio de caos, en medio donde Dios estaba disciplinando a la nación, bueno, vos obedece y él es prosperado. O sea, tiene siembra, tiene criados. Eso, en este pacto, hace pensar que él es un hombre piadoso. Él está obedeciendo a Dios. Noemí es la suegra de Ruth. Fechas claves ninguna, temas claves. Bueno, la soberanía de Dios, los obstáculos, la acción de Jehová y las respuestas a la oración. Los obstáculos, o sea, no hay comida. Los dos hijos de Elimelec, no tienen hijos y esto obviamente es fruto de su desobediencia. La acción de Jehová, Dios hace solo dos cosas en el libro. Una, visita a su pueblo para darles pan, de acuerdo a lo que vemos ahí en el 1.16 y en el 4.13, y luego Jehová visita el vientre de Ruth para que tuviese un hijo. ¿Recuerdan? Las dos cosas que derivaban de las maldiciones, ¿no? Primero, no tenían pan y no podían tener hijos, y ahora Dios aparece en escena. Las únicas dos veces que se menciona es Dios trayendo pan y Dios bendiciendo el vientre, abriendo el vientre de Ruth para que tuviese un hijo, diera a luz un hijo. Así que una vez que ellos obedecen, Dios cumple su promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Luego vemos ahí varios versículos que tienen que ver con las respuestas a las oraciones. Dios responde a las oraciones, tiene en cuenta las oraciones. La providencia de Dios en los acontecimientos del hombre. Vemos ahí, vamos a leer Ruth 2:3. Fue pues, y llegando, espigó el campo en pos de los segadores, y aconteció, como si fuese una casualidad, ¿no? Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, bueno, ahí que dejaran espigas para que pudiera ella recoger. Y esto es todo como un cambio, ¿no? Viene todo mal, y ahora a partir de acá, hasta esta palabra aconteció, donde ahora empieza a cambiar, toda la historia comienza a cambiar, y comenzamos a ver a Dios intervenir, y comenzamos a ver la mano del Señor y la bendición del Señor, ¿no? Y esto nos muestra el punto de que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, tú me obedeces y yo intervengo a tu favor, ¿no? Aunque parezca por casualidad, pero Dios está interviniendo, Dios se está encargando de todo. A nosotros nuevamente nos toca obedecer y confiar, y Dios va a hacer lo mejor que sea para cada uno de nosotros. Bueno, 3 individuos piadosos: Noemí, Ruth y Booz, los 3. Noemí, una mujer piadosa; Ruth también, y Booz también es un hombre piadoso. Noemí dice que salió llena, pero luego vuelve vacía. Y dice, llámenme Mara, amarga, ¿no? Y es interesante acá ver que las mujeres son las víctimas de las malas decisiones de sus esposos. Porque ellas siguieron a sus esposos. Sus esposos desobedecieron a Dios. Pero ellas están sufriendo las malas decisiones de sus esposos, ¿no? Ruth, igual.
O sea, acá la culpa de casarse, digamos, o sea, Maleón se casa con Ruth, que es una moabita. Pero la culpa no es de la moabita, la culpa es de Malón, que él sabía que no debía hacerlo, ¿no? Pero sin embargo ella también sufre esas consecuencias. Bien. Vos, si Malón desobedeció para casarse con una moabita y luego ella sigue siendo moabita, ¿no? No cambió eso. Y luego vos se casa con ella, ¿no desobedeció? Se los diría ahora si no estuviese en las dificultades claves. Ahora lo vamos a ver en las dificultades claves. Bueno, vos, cada vez que habla, la primera palabra es Jehová, ¿no? Maravilloso, vos. Es un hombre piadoso. Y muestra, obviamente, que siempre hay un remanente obedeciendo la Torá, obedeciendo la palabra del Señor, amando a su prójimo, ¿no? Punto 4, redención. Nos habla de nuestro Redentor pariente. Obviamente Jesús es nuestro Redentor y es nuestro Redentor pariente. O sea, Él se hizo hombre, ¿sí?, para poder redimirnos. Hebreo nos habla eso, Hebreo 2.17, ¿no? Él tuvo que hacerse humano para sufrir y tomar nuestro lugar. 5, el plan de Dios. En el 4.24, parece que Samuel, quien está escribiendo, nos interpela a pensar, obviamente que todo esto no es por casualidad, que es parte del plan orquestado maravillosamente de parte del Señor, es humano desde las generaciones pasadas y Él está planeando todo para proveer un rey a su pueblo, el rey David. Así que ahí está el plan de Dios, obviamente, en todo esto. Las dificultades claves, ahí vamos y terminamos con esto. Bueno, hay muchos que atacan la historicidad del libro, o sea que no es un libro histórico, que los personajes son personajes ficticios. Ustedes saben quiénes son esos, son los que no son creyentes. Obviamente para nosotros Ruth, Boz y Noemí son personajes históricos, no son personajes ficticios. La noche que pasó en la era Ruth, ¿qué pasó ahí? Su suegra Noemí le dice, mira, hace una cosa, ¿viste? Este hombre es pariente tuyo, te puede redimir. Hace algo. Ve a la casa y cuando él esté dormido, tú te metes con él. Lo leemos, a ver, 3, 4. Ruth 3, 4 y 7. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, o sea, estaba como entonadito, ¿sí? Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ya vio dónde se fue a dormir, parece que no tenía una cama fija el hombre. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Bueno, ¿qué es lo que dice la gente de esta historia? Usted sabe, las malas lenguas hablan. ¿Y qué pueden decir las malas lenguas? Qué atrevida, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pasó que fue nada más y se acostó a los pies. Y él la vio ahí y simplemente le dijo,
Qué bueno, no traje estufa hoy. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Yo lo veo a los ojos de la Iglesia en Cristo, nosotros pecadores a los pies de Cristo, o María Magdalena con un perfume a Cristo. Amén. Lo veo por ese lado, pero por el Nuevo Testamento. Bueno, algunos dicen que hay acá insinuaciones sexuales, que ella se insinuó sexualmente hacia vos. Porque hay un patrón, está el patrón de Tamar. ¿Recuerdan? Tamar también quería, ella no le daba, o sea, muere su esposo y el cuñado no le quería dar descendencia, le tenía que dar descendencia, y como no se le da, ella lo que hace es buscar descendencia con el suegro. Se viste como una prostituta, ¿sí? Y va y lo busca y tiene un hijo con él. Entonces algunos dicen, es el mismo patrón. Entonces parece ser que es lo que está tratando de hacer Ruth, ¿no? Pero acá no se ve un engaño. En el otro ejemplo hubo un plan de engaño. Acá no parece. No parece. Y obviamente yo creo que para mí es lo que dice. Dice que ella le descubrió los pies y él se despertó. Dice, aquí una mujer estaba acostada a sus pies, entonces le dijo quién eres, y ella le respondió, soy Ruth, tu sierva. Y bueno, hay una conversación, pero nada, o sea, él es un hombre piadoso, Ruth es una mujer piadosa. En ningún momento hay, o sea, obviamente, para los de la mente corrompida, todas las cosas son corrompidas, ¿no? O sea, lo que dice Tito 1:15. Entonces, cualquier incrédulo lee esta historia y dice, no, esto no lo creo, esto acá pasó algo. Pero no, estas personas eran temerosas del Señor. Y es lo que ocurrió. El carácter de Ruth es llamado piadoso, en el 3:11, ¿no? Y vos es un hombre piadoso. Luego tenemos el punto 3. Lo que acabo de leer es esto. El carácter de Ruth y el llamado virtuoso. Son personas virtuosas, por lo tanto no creemos que esto haya sido ni una insinuación ni nada por el estilo. El matrimonio entre vos y Ruth fue un matrimonio levirato. El matrimonio levirato es lo que les acabo de decir. Es decir, si una mujer se casaba y moría su esposo sin haberle dado descendencia, sin haberle dado hijos, entonces tenía la responsabilidad el hermano del difunto, o sea, su cuñado, de darle descendencia, ¿sí? Para que tuviera hijos y para que tuviese una descendencia, ¿no? Eso era matrimonio levirato, ¿sí? Estaba determinado en la ley de Moisés, que debía hacerse de esa manera. Entonces, muchos se preguntan si es el caso de vos y Ruth, es un caso como este, ¿no? Pero claro, hay algunas cosas que concuerdan y algunas cosas que no concuerdan con un matrimonio levirato. Deuteronomio 25, 5 al 10, ahí van a tener ustedes cuáles son los patrones de este matrimonio. Vemos varios elementos aquí. O sea, que el hijo que le nace a vos y a Ruth no le es llamado como su propio hijo, sino como hijo de Noemí. O sea, ellos estaban haciendo descendencia a Noemí, ¿no? Y esto pareciera demostrar que es como un matrimonio levirato. Pero hay cosas que no hay. Ve un matrimonio normal, no un matrimonio levirato, sino que fue un matrimonio normal. ¿Por qué? Porque vos no era el hermano de Mahalón, del esposo de Ruth. No eran hermanos. Ruth no se fue a la puerta de la ciudad, como dice Deuteronomio, a enfrentar vamos a ver, Deuteronomio 5, 25 al 10, no es mucho. Ahora pues, Deuteronomio 5. ¿Qué puse mal? 25. Y puse al revés. Cuando hermanos habitaren juntos y muriese alguno de ellos y no tuviese hijo, la mujer del muerto
no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se va a llegar a ella, o sea, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá al nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre, o sea, si el cuñado no quisiese tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, ahí en la puerta de la ciudad siempre estaban sentados los ancianos de la ciudad, a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijese: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará un calzado del pie, le escupirá el rostro, le hablará y le dirá: así ha hecho el varón que no quiere edificar casa a su hermana, y se dará este nombre a Israel, la casa del descalzado. Amén. Le sacaba un zapato y esa era la casa del descalzado. Bueno, no está, esto no figura que lo haya hecho Ruth. ¿Hay un zapato en el medio de la historia? Sí, hay un zapato. Hay un zapato. Sí, hay un zapato. Hay un zapato. Claro, porque después, ahora lo vamos a ver, pero lo que hace vos es, vos dices, bueno, yo no soy el pariente más directo, hay otro. Hay otro que es pariente de Amibelec. ¿Sí? Entonces va a hablar con este. Y le dice: mirá, Noemí quiere recuperar su tierra, entonces vos tenés que redimir la tierra de Noemí, pero al redimirla también te tenés que casar con la moabita, con Ruth. Y él dice: no quiero, porque eso va a dividir, ¿sí?, el dinero, o sea, la heredad de él. Dice: no quiero hacerlo. Entonces le dice: bueno, dame tu zapato como muestra de esto. O sea, él le pide, ¿sí?, el zapato, y queda como muestra de que él la rechazó. Entonces él se puede redimir los bienes, o sea, la casa de Noemí, y tomar como esposa a Ruth. Ok. Entonces, bueno, un matrimonio normal, porque Ruth no se fue a la puerta de la ciudad, Ruth no le quitó la sandalia ni le escupió la cara. Lo que pasa es que también, recuerdan que estamos en el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, y no sé, o sea, no están todos los detalles, pero puede ser que ya no se usara más esto de sacarle la zapato a la gente, no sé. Pero parece que sí, parece que hay detalles que ellos están edificando la casa de Noemí. Bueno, ahí vemos la dificultad clave que decía la hermana. Y terminamos, creo que con esto. La dificultad, entonces. Bueno, Malón no debía haberse casado con Ruth, eso es claro. ¿Por qué? Porque era moabita. Y él no se podría haber casado con ella. Entonces, ¿cómo es que vos se casó con ella? Opciones. Ruth era de la 11ª generación. ¿Qué significa esto? Deuteronomio 23, bueno, lo vamos a tener que ver. Vamos a leerlo. No, estábamos cerca. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 10ª. Entonces ella era 11ª, 11. Entonces sí podía. Pero dice: no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Parece ser que es para siempre y no solamente hasta la 10ª. Y esto es confirmado en Nehemías 13:1.
Dice, aquel día se leyó el libro de Moisés oyendo al pueblo y fue hallado escrito en que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Jehová. Y esto es 600 años después, ¿no? 30 generaciones después. Entonces no sé si el argumento pueda ser válido esto de que ella era de la 11ª de generación y es por eso que se casó Malón y pudo casarse Booz con ella. Otra opción. Ruth fue considerada una adoradora de Jehová. Y esto es interesante. Porque cuando una persona era considerada una adoradora, esto quiere decir que era alguien que renunciaba al paganismo y decidía seguir a Jehová, entonces esa persona se la consideraba como un judío más, o sea, se convertía a la religión judía, era un prosélito, ¿no? En el caso del hombre debía circuncidarse, en el caso de la mujer valía solamente con decir, ¿no? Yo voy a servir a Jehová, Jehová será mi Dios, que fue lo que dijo ella, ¿no? Jehová será mi Dios, sí. O sea que los judíos, para ellos el varón transmitía la tribu y la mujer transmitía lo que era el judaísmo. Entonces si Ruth no era judía, era moabita, no podía transmitir ese judaísmo a Isaí, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, la idea es, o sea, ¿cuáles son? Cuando nosotros vemos acá las condiciones de cómo una persona se volvía judío, o sea, ¿y dónde está el lápiz acá? Se fue el lápiz. Bueno. ¿Cómo una persona se volvía judía? Por ejemplo, moabita o cualquier otro pueblo. ¿Cómo dejaba de ser moabita y pasaba a ser judía? En el caso del hombre debía confesar, o sea, debía aceptar, o sea, renunciar a sus dioses y convertirse al judaísmo y circuncidarse. En el caso de la mujer no se circuncidaba, simplemente con confesar de ser adoradora de Jehová era suficiente para que sea considerada ahora una prosélita, o sea, ahora era un judío y los prosélitos tenían los mismos derechos que los judíos, eran considerados como judíos, ¿sí? Entonces la opción es que cuando se casó con Maleón, ella no era una prosélita, pero cuando hace la confesión con Noemí, donde dice, tu Dios será mi Dios, esa se convierte en una adoradora de Jehová y ahora pasó a ser una prosélita, por lo tanto vos no se está casando con una moabita, sino se está casando con una moabita que se convirtió al judaísmo. ¿Se entiende? Una convertida, una prosélita, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros no nos casamos con los pentecostales. Se tiene que hacer bautista, ¿no? Se tiene que convertir. Mira, uno me mira en serio. No, es un chiste. Pero es así, sí. Sí, lo mismo. Confió en Jehová. Así que Ruth puede haber sido considerada una adoradora, una prosélita. Por ejemplo, Isaías 56:3. Perdón. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan el día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuos le daré, que nunca perecerá. O sea, aquellos que se hacían adoradores, o sea, aquellos que se convertían al judaísmo, creían en Jehová, entonces eran considerados como si fuesen israelitas. Bien, esa es una de las posibilidades.
Luego, Ruth fue una excepción. No hay excepciones, Dios no hace excepción con ninguna persona. Eso no es una respuesta posible. Y Ruth recibió bueno, yo creo que esto de que recibió, que es la 11ª generación, no creo que sea una respuesta correcta, ni que tampoco haya sido una excepción. Sí es posible que Ruth fuera considerada una adoradora de Jehová y que obviamente recibió gracia de parte de Jehová, porque una y otra vez se está repitiendo en el libro Ruth la Moabita, mostrándonos que Dios tuvo gracia, ¿no? con respecto a ella. Ella era peor que un gentil, era gentil y moabita, y sin embargo Dios tuvo compasión con ella. Unas cosas rápidas con respecto a esto. Primero, hay que tener mucho cuidado cuando enseñamos este libro, esto es para los que predican o enseñan. Hay que tener mucho cuidado con esto de hacer alegorías, porque generalmente se intenta hacer una alegoría siempre con Cristo y la iglesia. Y el libro no habla de Cristo y la iglesia, aunque sí tiene que ver con el pariente redentor, Cristo nuestro pariente redentor, pero hay muchos otros detalles ahí que tienen que ver con obedecer a Dios, que tienen que ver, bueno, con muchos detalles que tienen que ver con el libro, y no debemos alegorizarlo, ¿sí? Porque hay cosas que tienen que ver concretamente, ¿no? Habla de los justos, de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, o sea, hay muchos detalles en el libro que deben ser enseñados. Así que hay que explicar, cuando enseñamos hay que explicar el contexto del libro, qué es lo que está ocurriendo ahí, y no solamente es una alegoría, no es una alegoría de Cristo y la iglesia, ¿no? El libro tiene contenido y debemos enseñar el contenido de lo que enseña aquí. Abimelech no creyó en Jehová y por no creer y desobedecer y salir de la tierra prometida tuvo consecuencias. Murieron sus hijos, bueno, y todo lo que hemos visto. Así que yo creo que este es un muy buen libro como para enseñarlo. Así como Jonás, son libros cortos del Antiguo Testamento, donde lo podemos enseñar en hacer varias enseñanzas y despertar el hambre de alguna manera de la congregación para leer y estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? A veces es difícil decir, bueno, no sé, si una iglesia no está acostumbrada a escuchar predicaciones expositivas y decir, vamos a, no sé, como en la iglesia de MacArthur, que estuvieron 15 años predicando Marcos, ¿no? O sea, los últimos 15 años las personas que entraron a la iglesia escucharon solamente Marcos, no se predicó otro libro, ¿no? Entonces eso como mucho para una iglesia que está acostumbrada de repente a estar escuchando distintas predicaciones. Pero bueno, la idea es que son muy buenos libros como para poder enseñarlos y despertar curiosidad y hambre y deseo por seguir estudiando el Antiguo Testamento. Obviamente también el no escoger, versículos, por ejemplo, nosotros cuando vamos a predicar podemos, no sé, escoger una carta de Pablo, no sé, Tito, Timoteo, escogemos 3 versículos y de estos 3 versículos extraemos un montón de enseñanza. Quizás podemos hacer 2 predicaciones hablando sobre estos 3 versículos. En el caso de este libro, en el caso de Ruth, es una historia. Es una historia que se va desarrollando. Si una persona elige solamente 3 versículos y intenta predicar, no sé, 1 hora, más que estar sacando, va a estar poniendo ahí cosas que no son de ahí, ¿no? Entonces hay que escoger pasajes o porciones más extensas para enseñarlas y no pocos versículos. Entonces esto es un consejo para los que predican el caso de narrativa y narrativa del Antiguo Testamento, que tener cuidado con eso. Pues yo he escuchado muchas personas que como hay poco para decir para ahí, empiezan a agarrar de otros lugares de la Biblia y empiezan a poner cosas, y es precisamente por la forma que están predicando. Amén. Terminamos. No, es expositivo, pero no escoger fracciones cortas.
sino ver toda la historia y escoger una historia más extendida para exponer todo lo que está en la historia, ¿sí? Y ver cuál es el punto del libro, ¿no? Y no solamente 2 o 3 versículos, ¿sí? Porque es narrativa. La historia nos está llevando, nos está contando algo, ¿no? Entonces, si agarramos 3 versículos, no sé, estaba ahí Ruth recogiendo las espigas, y bueno, y de eso voy a predicar 1 hora, y es muy probable que trates de meter más cosas ahí, en vez de estar extrayendo. Necesitas extenderte en la historia como para poder enseñar el punto del pasaje, ¿sí? Pero bueno, eso es algo para los que enseñan, y si usted quiere enseñarlo o en la escuela bíblica, donde fuera, es un buen consejo para seguir. Muy bien, ¿terminamos? ¿Es incorrecto pensar que vos puedes ser un tipo de Cristo? ¿Esa palabra o no? Hay muchas tipificaciones, o sea, lo que es el tipo. Lo que pasa es que a veces se abusa mucho de las tipografías, de las tipologías. Se abusa. No, vos no es un tipo de Cristo. Sí, lo que hace tiene que ver con lo que Cristo hizo y lo que está en la ley acerca de cómo ser redimidos, ¿sí? El pariente redentor. Y Cristo es nuestro pariente redentor, ¿sí? Pero vos no es un tipo de Cristo, ¿no? Porque el problema, pasa esto, como pasa con otros libros, Cantar de los Cantares, que dicen que es Cristo y la iglesia. No es Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces se alegoriza. Y el problema de alegorizar es que nos estamos saliendo de lo que el texto dice. Estoy tratando de buscar el significado en otro lugar y no estoy enseñando lo que el texto está enseñando. Y ahí hay cosas para enseñar, ¿no? Entonces empezamos a alegorizar y decir, bueno, que es como Cristo y nos vamos con Cristo y la iglesia, pero no, el texto tiene un punto, ¿no? Y es un punto que tenemos que enseñar. Sí, Cristo es nuestro pariente redentor, como vos fue el pariente redentor, pero eso es porque estaba ajustado a la ley, ¿se entiende, no? De lo que hacía un pariente redentor, ¿no? Y Cristo es nuestro pariente redentor. Muy bien, terminamos entonces. Si alguien desea